Ah, porque se me arrancó una cosa. ¿Me trajiste la manera? ¿Quieres? Yo busco yo. Ahí voy. Entonces ahora me gustaría que ustedes me cuenten un poco qué expectativas tienen con respecto al taller. Les cuento por qué. Porque el taller, la idea del taller es trabajar con estos últimos textos de Preciado, obviamente no obviando que existe una bibliografía y una creación previa de Preciado, pero hacer, por supuesto no obviando eso, pero haciendo foco en esta nueva producción. Les cuento por qué. Porque una de las hipótesis que yo manejo con respecto al corpus de Preciado es que algo ocurrió en la diacronía. Supónganse, vamos a hacer una datación completamente arbitraria, porque realmente no podría comprobarlo, como no tengo una fecha específica, pero una datación completamente arbitraria que podría ser la siguiente: a partir del 2009-2010 hay una suerte de pérdida de filo en el, no sé si en el pensamiento o en la producción de esos textos que circulan en las redes sociales, comparadas con otras producciones, no solamente de ellas, sino del pensamiento del queer en general y del feminismo radical de los 70. Es decir, podríamos comparar cierta producción de Beatriz Preciado con la propia Beatriz Preciado pre-2010 y con otra producción del feminismo radical, y lo que encontraríamos es una suerte de, ¿cómo decirlo?, de acomodarse a un status quo. ¿Se entiende? En los últimos textos que a mí me interesa indagar con ustedes aquí. Bueno, volviendo entonces, ¿qué expectativas tienen con respecto al taller? Después socializamos, tranqui. Ay, no. En el próximo. Cuenten las expectativas. Les digo por qué insisto y también en esa hipótesis, ¿no? ¿Dónde está? Por ejemplo, les voy a contar algo. ¿Vieron que se publicó ahora en una edición nacional de Planeta Texto Yonki? Bueno, la editora de Texto Yonki, que es Ana Ojeda, es la correctora de Foucault para encapuchadas. Bueno, la prueba de galera de Foucault para encapuchadas, me encanta contar esta anécdota porque me parece sintomático de algo que está ocurriendo, de que yo tengo interés en tomar nota. O sea, no sé si hacer algo, pero como dar nota de esto, ¿no? Dar cuenta de que esto está ocurriendo. Entonces, la correctora de Foucault para encapuchadas es la editora de Texto Yonki. Entonces, la misma persona que promueve Texto Yonki corrige Foucault para encapuchadas. La prueba de galera de Foucault para encapuchadas era un montón de virome roja de una persona muy enojada que en vez de hacer su labor de correctora insultaba el texto porque se sentía insultada por el texto. ¿Se entiende? O sea, la correctora se sintió todo el tiempo ofendida por Foucault por encapuchadas y decía: este texto ofende a los lectores. A ella la ofendía. Y Texto Yonki no la ofende más. ¿Se entiende? O sea, algo ocurrió. Algún pase de magia ocurrió, que un texto como Foucault para encapuchadas ofende a la misma persona que promueve la publicación de Texto Yonki. O sea, algo pasó. Algo pasó que una heterosexual con un hijo no se siente ofendida por Texto Yonki y sí se está sintiendo ofendida por otra producción que, si se quiere, es más ayornada a lo que podríamos llamar, no me gusta el nombre, pero a falta de uno mejor lo voy a utilizar ahora, la teoría queer locada aquí en Sudamérica, en Sudacalandia. Algo ocurrió, digo, que me parece que por ahí va lo que decía Jessie, ¿no? Y es algo de, y ahora les vuelvo a dar la palabra, pero quiero saber sus expectativas. Y es algo, me parece que ese algo es del orden de lo que Beatriz Preciado da cuenta en su primer texto, en el que a mí me interesa trabajar sobre la historia de la palabra queer. O sea, queer, al no tener contexto, al estar en otro idioma, ha perdido, y no tuvo nunca, para nosotras que somos hablantes de lengua castellana, la fuerza política de la reapropiación de la injuria. Entonces queer se ha convertido en algo así, por lo menos en nuestro territorio, como el toque de llamada de los hipsters. Digo, nada, queer no ofende a nadie, entonces como las mismas personas, es lo que dice Beatriz Preciado en su texto, justamente. Las mismas personas que podrían decir que hacen arte queer, que tienen prácticas queer, no sé si estarían
tan cómodas diciéndose, sí, yo soy una tortillera, trabajadora sexual, BDSM, o una gerontofílica, o una masoquista, o una acropófaga. Calculo que no estarían tan cómodas con esas denominaciones, ¿se entiende? Bueno, bien, entonces quiero que sigamos hablando de sus expectativas. Personalmente, justo con esto que decía recién, a mí me pasa con el tema de lo queer, que como buena adoctrinada del sistema público de educación, me cuesta mucho tener una lectura crítica de los textos. En un sentido, ¿De cualquier texto? De cualquier texto no, pero en líneas generales de cosas que, como algo como esto que vos decís, ¿no? Que viene de repente lo queer. ¿Qué es lo queer? ¿Qué no es lo queer? ¿Por qué alguien se puede sentir cómodo o incómodo con eso? ¿De dónde viene eso? Yo cuando lo descubro como que en realidad yo descubro la palabra queer en un trabajo de francés, en una nota de, no sé, de un diario francés, buscando alguna temática para un trabajo. Y bueno, y me gustaba esto de como la reapropiación del término. Y después me encuentro buscando que era un lugar muy cómodo. Yo de un tiempo a esta parte trato de escaparme de todos los sitios en los que me siento demasiado cómoda, como de ver qué pasa. Y me pasaba con esto de lo queer, que también de repente me encontré como con algo que parecía ser muy potente, o que a mí a primera vista, con la primera vez que lo descubrí, me parecía súper potente, recontra desafilado. Eso que decías vos, como o lo que hablábamos la otra vez de las cumbia queers, o como un mote casi Excelente lección. de algo para consumir. Excelente lección. Eligen negro. Y Ay, me caga. como que me parece bueno Lindo. poder, esto de que vos decís de la diferencia entre textos depreciados, no lo sé, por eso lo conté ayer, o sea, por eso me interesa leerla. Sí, como por un lado me parece, perdón que te interrumpa, como por un lado sí los textos depreciados, pero también algo que es del orden del análisis de la recepción de esos textos. Como esos textos, como pasado cierto tiempo, esos textos Cobran un son... protagonismo. Yo creo ¿Cómo? Que cobran un protagonismo. Yo creo que en la última época ha logrado un gran renombre, tanto Beatriz Preciado como su obra, y no encuentro, por mi parte, una contrapostura. Y eso también está bueno en el sentido crítico y a profundizar en eso. Y bueno, bajarlo del pedestal que está subido, si es que lo está o no. Eso quizás me sentido. Bien, bien, sí, eso iba a decir. No sé. ¿Y cómo llegó a ese pedestal? Justamente por esta comunidad queer, supongo, que se siente identificado y demás. Pero qué bien quién se autodenomina queer y por qué también. Sí. Sí. La reseña en el suplemento Soy, para las personas que no son de aquí de Buenos Aires, en Argentina hay un diario que se llama Página 12 que tiene un suplemento que se llama Soy, que es un suplemento GLTV. La reseña Texto Yonki del suplemento Soy la hizo Marina Mariage, que para muchos de ustedes no significa nada, probablemente. Marina Mariage es como algo así como la Maru Botana de la poesía. Reseñe el libro, lo reseñe felizmente y que no se sienta maltratada por el texto, interpelada por el texto, pensando en otros manifiestos. Por ejemplo, hay un manifiesto de finales de los 90 que se llama, en inglés, se llama Queers Read This, que es queers lean esto, y que es un manifiesto que empieza diciendo odiamos a los heterosexuales. Así empieza el manifiesto. Digo, algo pasó. Y me parece que de eso se va a tratar este taller, un poco indagar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando que hay tantos heterosexuales entre los queer? Y una de las hipótesis nos la brinda David Halperin, que es el autor de San Foucault, por supuesto, un hombre de la academia y demás. Pero la realidad es que David Halperin tiene un texto acerca, desgraciadamente está en inglés, por eso no lo incluí, acerca de la normalización del queer. Y justamente lo que plantea Halperin es que
queer, al convertirse mediante la reapropiación de la injuria, incluso en inglés, en un significante cuasi vacío, permite que personas que no se sentirían tan cómodas al ser denominadas por terceros como gay o lesbiana se dediquen a los estudios queer, porque es un lugar más cómodo que cursar, no sé, una materia de estudios lésbicos. Digo, permite que personas que no se van a sentir cómodas, digo, como vieron Fantino diciendo, no es que me molesta que me digan heterosexual, me ofende que no me quieran. Hay una persona de la televisión argentina. Una persona. Y bueno, sí, eso es una persona, por eso hay que tener un devenir animal. Claramente eso es un ser humano. Es la humanidad. Fantino es un representante de la humanidad, un varón rubio, es el embajador de la misoginia junto a Tinelli en esta ciudad. Bueno, que hay un rumor de que en realidad nunca sale del closet como tantas personas. Hay un rumor que no sobrevuela, malidicente, que no tiene nada que ver con la verdad, etcétera, etcétera. Como el que sobrevuela sobre la espléndida Gabriela Sabatini, son todas mentiras. Entonces salió muy ofendido a decir que en realidad él no le ofende que lo confundan con un homosexual, sino que le ofende que no le crean, porque él está diciendo la verdad. Bueno, entonces Fantino haría una cátedra de estudios queer, pero probablemente no se sentiría tan cómodo en uno de estudios gays, porque ¿quién va a ir a cursar estudios gays? Alguien que no le molesta que después lo confundan. Claramente, a mí no me confunden, digo, si me confunden no me molesta. Fuera que me dijo con esa cara de tortillera no te coge nadie. Claro, pensó que te insultaba. Como, bueno, sí, claramente esa es la idea. Señora, usted entendió todo. Como claramente, está entendiendo cómo son las cosas. Bueno, bien, entonces podemos empezar a morder un poquito la carne del primer texto sin antes decirle que con esos mails que ustedes pasaron, yo también pasaron, ¿no? La hojita con los mails y demás. Caro, ¿vos te anotaste? No, pero... Anotá el mail y el teléfono porque, bueno, también les cuento, no es que vaya a pasar, que somos los dedos, toquemos madera, pero como yo tengo una enfermedad autoinmune, cada tanto me internan, entonces puede ocurrir que termine internada y yo voy a tratar de avisarles por ahí, pero manténganse conectadas. Igual si publicás en Facebook. Sí, en general. Pero a veces se pierde un poco la info en las redes sociales, ¿viste? Y a veces no podés, a veces no. No llegás. Claro, sí. Me están llegando. Sí. Me llegás a mandar enter. Bueno, entonces les decía que con esa lista de mails también les voy a mandar, o la voy a subir ahí al grupo de nuevo o al evento, como una suerte de guía de lectura sobre los textos, no para que las contesten por escrito ni para que se sientan obligadas a utilizarla, pero en una de esas les sirve, les aporta y como total ya está hecha, la tengo hecha, yo se las mando. Bueno, entonces decía que en este primer texto de Preciado, a mí me parece que la cuestión más importante de este primer texto tiene que ver con esto que decíamos de la historia de queer. No sé cuántos saben al respecto, ¿no? Pero queer obviamente es una palabra inglesa que servía para denominar toda una suerte de corporalidades inclasificables e inasimilables, y esta idea de lo que no se puede asimilar, de lo que no se puede asimilar y apropiar por el régimen heterosexual, de allí que sea importante leer a Monique Wittig, después me voy a explayar, ustedes me interrumpen lo que haga falta en cualquier momento. Bueno, todas estas corporalidades decía que es un poco lo que también Preciado ha llamado en otros textos los malos sujetos de la política, lo que Foucault consideraba los hombres infames, en fin, corporalidades que van desde personas con diversidad funcional, prácticas sexuales consideradas abyectas, expresiones de género no heteronormativas o no heterosexuales. Bueno, todas estas corporalidades en inglés se les ha denominado históricamente queer. Yo en general, cuando enseño inglés, digo que queer es como una mezcla de freak más gay. Es como un freak homosexual, por decirlo de algún modo. Y en algún momento, mediante el activismo
Encontré un lugar donde quedé. hacer el nido, donde hacer el nido. Mediante prácticas de activismo y demás, esa comunidad se reapropia del nombre con el cual era denostada y lo empieza a utilizar como su barco insignia. Esta es la denominación con la que, bueno, claramente, si yo me nombro con lo que me están insultando, entonces ya no sirve más. Es el ejemplo del tipo diciéndote con esa cara de torta, sos incogible. Y sí. Y sí, Sí, señor, como bueno, así es. Entonces, en algún momento eso ocurre con el término queer. Queer entonces venía a denominar a todas esas corporalidades, va a decir Preciado en ese texto, que presentan un problema o que problematizan el sistema de representación de la heterosexualidad como régimen político. Cuéntenme una cosita, ¿qué saben de la heterosexualidad como régimen político? Del término, ¿no? Heterosexualidad como régimen político. No importa si nada, ¿eh? Para ver si lo hablo o no lo hablo. Nada. ¿Quién? Hay enviaste un texto de Preciado sobre esto. De Monique Wittig. Ah, ok. De la santa Monique Wittig, es como una especie de entidad, un orilla, sería como... Sí, total. Total. Sí. Bueno, Monique Wittig es falleció, pasó al plano astral. Era una lesbo feminista francesa que escribe, en realidad creo que lo publica en el 78, 79, varían las fechas, pero bueno, produce ese texto que es el pensamiento heterosexual y es la primera en nombrar la heterosexualidad ya no como una elección de objeto, ya no como un objeto de la ciencia, ya no como una práctica determinada sexual, sino como un régimen político totalitario. Y como todos los regímenes políticos totalitarios, hace lo que hacen los regímenes políticos totalitarios. Impone una manera de hablar, impone una lengua, hace lo que hacen los conquistadores cuando invaden. Si vos querés hablar con el régimen, tenés que hablar la lengua del régimen. El régimen no habla tu lengua. Por ende, eso produce una situación de bilingüismo, porque aquellas personas que son sometidas por el régimen puedan hablar su propia lengua y la del régimen. ¿Cuándo no generar otras lenguas de intercambio? Digo que es usualmente lo que ocurre. Pero lo cierto es que la heterosexualidad como régimen político impide la creación de las propias categorías. Y Monique Wittig va a decir que realiza muchas cosas la heterosexualidad como régimen político, pero a mí la que más me interesa destacar es aquella que dice que la heterosexualidad como régimen político organiza todos los asuntos humanos, conscientes o inconscientes. Es decir, si yo tengo un enchufe con dos patitas, ¿cómo le digo? Macho. Y si tengo el que tiene agujeritos, hembra. Y así, o sea, organiza. Incluso podríamos llevar la tesis de Wittig un poco más lejos. Organiza todos los asuntos del mundo, no solamente los humanos, los no humanos, los inertes, los animales. Todos están organizados en torno a la heterosexualidad como régimen político. Basta con mirar el Animal Planet para darse cuenta que cuando desaparece un animal tipo los cobos, conocen ese animalito muy simpático de África que es como una especie de Bambi, antílope, yo no sé nada de zoología, pero que tienen prácticas, entre comillas, lésbicas, y hubiera un macho. Entonces, ¿por qué tienen esas prácticas? Bueno, nadie entiende la heterosexualidad como régimen político al mango, imponiendo todas sus categorías sobre todos los asuntos, los conscientes, los inconscientes, los animales, los humanos, los inertes, en fin, organiza todo. Y tiene como función, va a decir Wittig en ese texto, tiene una función poética, que es armar una retórica de aquello que es una imposición. El ser heterosexual es una imposición, por eso todo el mundo es heterosexual. La heterosexualidad no forma parte de los cálculos de la diversidad porque, digo, es una imposición. Y lo que hace es retorizar aquello que está impuesto. Tú serás heterosexual o no existirás. 1979. Pensemos el texto en su ubicación. Esa función retórica de poetizar aquello que es una imposición hace que el régimen sea más asimilable por aquellas personas, o sea, por todas las personas que existen en este mundo y que no les queda otra, si quieren gozar de una existencia social, o por lo menos de la existencia social que el régimen heterosexual vehiculiza, adaptarse y encarnar e incorporar
la norma heterosexual. De allí que Wittig va a terminar en ese texto, piensen en el momento en el que fue escrito, 1978-1979, va a terminar con la frase que las lesbianas no son mujeres. Claro, porque las lesbianas del 78, del 79, que no son las de la actualidad de Buenos Aires, que van a ir a la Marcha del Orgullo con su fila de madres lesbianas y los carritos, bueno, esas lesbianas de los 70... en realidad, efectivamente, no eran mujeres. ¿Por qué? Primero, porque no eran creadas por el régimen heterosexual porque el régimen heterosexual además crea la necesidad del otro como diferente, crea la otredad. Bueno, entonces, por un lado, no eran el otro del hombre. El otro del hombre es la mujer. La mujer, entonces, lo podríamos decir con un léxico más ayornado a la actualidad, es un artefacto político, o si se quiere, un efecto de la heterosexualidad como régimen político. Es una creación, no existe una naturaleza mujer o una feminidad per se que emerge o surge del útero y la conexión con la tierra y toda esa zaraza. No, es un efecto del poder bajo un régimen. Bien, ¿y qué es la lesbiana? Bueno, la lesbiana es una línea de fuga con respecto a ese par antitético creado a partir de la idea de humanidad que se sostiene bajo la heterosexualidad como régimen político. Solo son humanos aquellos que pueden ser sexuados y que además adquieren alguna de estas dos características, heterosexual u homosexual. Si después te vas por las ramas y empezás a tener prácticas o formas de vidas abyectas, te convertís en mutante, en monstruo, en cyborg, perdés parte de tu humanidad. Criminal. Exacto, sí. Porque eso está controlado y administrado legalmente y jurídicamente. Sí. Entonces, de ahí esa cuestión de la heterosexualidad como régimen político que planteaba Monique Wittig, que para mí está muy en el centro de la generación de la teoría queer, justamente porque por una parte desnaturaliza y por el otro porque le pone finalmente y por primera vez la cola al burro. No sé si todas tienen ese juego en los países de donde vienen, ese juego que hay que ponerle la cola al burro, bueno, o el cascabel al gato. Es la primera que dice, bueno, no, la heterosexualidad es un régimen político. Como vemos, en la diacronía de la palabra y especialmente en su utilización en Sudamérica, al no tener toda la historia y la connotación peyorativa y derogativa que tiene en lengua inglesa, queer se ha convertido en un término, como decíamos antes, que cualquier heterosexual, cualquier fantino promedio, cualquier participante cuasi ideal o prototípico o arquetípico del régimen, podría bien instalarse allí y hablar de la heterosexualidad como régimen político. Y podría hablar de la heterosexualidad no como régimen político, sino como diversidad sexual. Y creérselo, que eso es así. Y que él eligió, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que va a advertir Halperin al respecto es que esto no solamente ocurrió en lengua española, esto también ocurrió, según lo que dice Halperin, en la utilización del término en inglés. Justamente por lo que decíamos antes, que con el correr del tiempo se vació de su fuerza política. Esto ya no va a estar en el artículo de Preciado, que para con esta idea de que si en el contexto en inglés el término pierde su fuerza política que tenía en la historia de la reapropiación de la injuria. Bueno, Halperin va a decir que también ocurre esto, justamente por aquello que decíamos antes, y lo repito porque no viene mal para que quede claro, ¿no? Que con el correr del tiempo, la realidad es que todas las cosas cristalizan, no solo lo queer, no hay que enojarse tanto con lo queer, todo cristaliza. Yo tenía un amante que decía, dura lo que dura, dura. Es una verdad inapelable. Dura lo que dura, dura. Entonces, bueno, eso le pasa a todo, a los movimientos sociales, al movimiento piquetero, a las fábricas recuperadas y a la teoría queer. Y a lo queer como objeto de estudio o movimiento social. Entonces, Halperin va a decir que esto también pasó en Estados Unidos y que finalmente personas que no se sentirían tan cómodas, como decíamos antes, al ser interpeladas
como gays o lesbianas, como queer, no les molesta tanto. Justamente porque ya no tiene ningún sistema de representación. Es decir, aquello que problematizaba los sistemas de representación, aquello que formaba parte de las políticas posidentitarias, al perder por completo, al no tener o al objetar el sistema de nominación de las políticas identitarias, se convierte en un significado, podríamos decir, pseudo vacío, donde cualquiera puede ser queer. Basta que se diga a sí mismo queer. Y quizás es Fantino quien se diga queer mañana. ¿Qué sé yo? Omar Botana. Tal vez. Si seguimos por este lado. Frente a esto, que es como un panorama, si se quiere, desolador, una podría quedar desasnada y muy triste, apenada por esto que ocurrió. La realidad es que queer nunca ha sido una identidad. Digo, estas personas que te dicen, Jessie, yo soy queer, en realidad confunden lo que sería una posición crítica, una forma de vida con una identidad. La posición crítica, desde donde queer emergió como movimiento social y cierto activismo que empezó a reapropiarse de esa injuria con la que la nominaban, al no ser esas personas queer, ni gays ni lesbianas, por los derechos civiles, que queer siempre representó una posición política extrema y radical con respecto a todos los instituidos propios de la heterosexualidad como régimen político, que todo el mundo los conoce. Y este es uno de los problemas en la obra de Preciado, a saber, el amor, la pareja monogámica, el romanticismo, el pacifismo, que ese a mí me parece incluso más grave que todos los demás, o toca una fibra muy íntima en mí, por lo menos desde nuestros contextos sudamericanos, que no son los contextos europeos. No porque en Europa no esté la extrema violencia, sino porque quien está en la academia nunca va a ser tocada por ella, que no es lo que ocurre acá. Acá la toca todo el mundo. La extrema violencia en Brasil la toca todo el mundo. Vos vas a Río de Janeiro y la policía toca a todo el mundo. Y no hay manera. Que no es lo mismo un mozo de escuadra de Barcelona, probablemente nunca va a tocar una académica. Bueno, como la policía de Río de Janeiro es semianalfabeta o totalmente analfabeta, le da igual quién sea. Muy alfabetizada en militarismo. Exactamente, está altamente militarizada en acabar con cualquier cosa que prolifere algún flujo vital. Punto. Si son negros, mejor. Digo, lo hace con mayor placer. Pero en realidad, casi cualquier cosa. Digo, le pones un mono tití, también lo va a hacer puré. Le da igual todo. Paco es policía. Paco es la manera derogativa y horrible de llamar a la policía en Chile. En Chile la gente que dice policía son los ciudadanos. De hecho también ese es un problema. Por ejemplo, en Chile, Como decir la yuta. claro, pero en Chile ha habido toda una política estatal de hacer del ciudadano. O sea, se ha promovido la idea de que somos todos ciudadanos y que entonces todos tenemos que ayudar a controlar el orden, porque el orden es lo que trae la paz. Y ha habido un estímulo a las políticas del ciudadano. Es decir, los ciudadanos le dicen policía, el resto de nosotras le decimos pacos. Es decir, la gente le dice Paco, la gente que vale la pena hablarle, y los amigos de los pacos, que son ciudadanos, y entonces empieza la cuestión de escapucharse, de no ir a la manifestación encapuchada, de si no estamos haciendo nada ilegal porque nos cubrimos el rostro. Y ha habido toda una serie de políticas en torno y enfocadas justamente a esta cuestión de la ciudadanía, de no cubrirse la cara, ¿se entiende? Y de respetar el orden para promover la paz. Todas cosas que tenemos que ir rastreando en los textos. Bueno, entonces, volviendo a esta cuestión de queer, ¿no? O sea, queer en algún momento despertó o despertaba el sentimiento de ofensa hacia aquello que era la norma fundada a partir de la heterosexualidad como régimen político. Ahí después vuelvo al tema de la desolación y la posición crítica, pero primero quiero todavía ahondar en el panorama nihilista que tenemos aquí, porque, como dice Foucault, las estrategias represivas se sofistican, se vuelven cada vez más sofisticadas, y en esa sofisticación de la producción de subjetividades autocontroladas, por ejemplo, el ciudadano,
que es para mí es el enemigo número uno, el ciudadano, es el Paco internalizado en el cuerpo, lo que se produjo es una nueva raza, esta es una hipótesis que yo manejo, que es la raza de los gays heterosexuales. Gays y lesbianas heterosexuales. Se ha producido un híbrido, que son personas sin prácticas sexuales heterocoitales y sin embargo con una subjetividad heterosexual, completamente heterosexual, deseando lo mismo que los heterosexuales, pidiendo las mismas cosas que piden los heterosexuales, hasta puntos aberrantes que ya no tienen que ver con la vida privada e íntima, si es que existe eso. Ahora vamos a recordar una frase de Paco Vidarte que a mí me encanta, de un libro que se llama Ética Marica, sino hasta los lugares donde los ciudadanos se expanden, es decir, problematizando que haya cartoneros, que haya pobres, que haya motochorros, que haya negros, que haya indígenas, en fin. Entonces vamos a encontrar toda esta raza, esta nueva creación de la heterosexualidad como régimen político, que son gays y lesbianas heterosexuales. ¿Qué es lo que hizo la heterosexualidad como régimen político? Bueno, creó la norma social, y la norma social heterosexual es incorporada como deseo incluso por personas que no son heterosexuales. Esperen que les busco la frase de... Pregunten, ¿eh? Hubo un texto que me llamó mucho la atención, no sé si después lo vamos a hablar, de esos que estaban en el evento, que decía, ¿quién piensa en los niños queer? Sí. Algo así. ¿Quién defiende al niño queer? Ay, me dejó como muy, ¿no? Era ¿Puede alguien pensar en los niños? ¿Quién defiende al niño queer? Bueno, Bueno, ¿quién defiende al niño queer? Sí, a mí lo que me interesa, yo espero que podamos llegar a ese texto. Ese es el de Marcos Beatriz Preciado, y el de la estadística del amor, son tres textos que me interesan especialmente, porque son tres textos que tocan la fibra íntima de el feminismo radical completamente caído en desuso. Por ejemplo, así como vos tenés quien defienda al niño queer, Shulamit Firestone escribía a los 23 años, suprimamos la niñez. O sea, algo pasó en el medio. ¿Se entiende? O sea, una feminista radical como Shulamit Firestone escribe suprimamos la niñez y estamos pensando quién defiende al niño queer. Y a mí me da miedo la idea de defender a ese texto me dejó como... ¿Entendés? Como la idea de por varias cosas, sí, ¿no? Era como... por eso. O por ejemplo, mientras el feminismo radical pensaba hasta no hace tan poco tiempo como nuevas formas de afectación colectivas, grupales, antimonogámicas, plantear algo así como la pareja. O sea, no problematizar la pareja, como si la pareja no fuera un problema, como esa taza de té no es un problema. Como Esa taza de té puede que no algo sea un dado y problema. natural. Algo dado natural y hasta bueno, si se quiere. Claro, algo casi como una alianza. Sí, sí, sí. Y sostenerlo, digo, porque hoy preparaba el segundo encuentro, que es esa pelea que tuvieron con Javier Sáez, en fin, a partir de un evento que se realizó en Artelecu, en fin, no me quiero adelantar porque es para el segundo encuentro, ¿no? Pero hasta el punto de plantear que nosotras podemos hacer eso porque Judith Butler y Wendy Brown lo hacen y porque Foucault también tuvo un marido. Digo, sí, efectivamente, la verdad es que Guattari era un desagradable con las mujeres, una de sus esposas se suicidó, y era anoréxica y compulsiva, y a los 60 y no sé cuántos años antes de morirse estaba culiando con una pibita de 20, actriz y bonita. Todo eso es un desastre, pero la realidad es que no escribían textos promoviendo el amor. Me parece que se sentían capturados. Sí, digo, después una ya sabe, hace lo que puede y hace todo mal. Digo, me incluyo. Pero después una no sale a decir, che, mirá, me estoy mandando la cagada del universo y la verdad es que está buenísima. Mándate vos también. Como diciendo, mirá, acá estoy, nuevamente arrodillada y enamorada pidiéndole un hombre, no te vayas de mi lado. Y escribo un texto diciendo, che, qué buena idea. Vamos a por ello, ¿no? Como, ¿se entiende? En fin, sí, algo pasó. Es como si vas a problematizar, digamos, si vas a pensar en eso, no problematices el hecho, me decían que no me podía casar con mi amiguita, entonces pensá, ¿por qué yo quería casarme? ¿Por qué me habían asimilado a tal punto en que realmente deseaba mi boda de ensueño con mi amiguita? No, pensá en ¿por qué me habían normalizado así y no por qué no me puedo casar con mi amiguita? ¿Por qué tuve esos deseos? Claro, ¿por qué tuve esos deseos y no, digamos, yo también quiero una boda de ensueño con mi amiguita? No, es como... Sí.
como que siento que no lo problematizaba, era como... Sí, completamente de acuerdo. Con respecto a esto, o sea, que ya son deseos, decía, deseos públicos, ¿no? O subjetividades públicas, en el sentido que esa subjetividad ciudadano heterosexual que encarna esta nueva raza híbrida de gays y lesbianas hetero, que ya se traslada a la calle para pedir, no sé, orden a la policía, mano dura, que maten a los motochorros, que los metan presos, etcétera, etcétera. Y me parece que también hay una cosa que pega mucho y que es muy triste, que es todos queremos lo mismo. Todos nos amamos de la misma manera, entonces si todos queremos lo mismo, el ¿por qué mismo no nos amor. dejan? Claro, el mismo amor. ¿Viste? Como... no, y me parece como... Y aparte peligroso, como el amor, ¿no? una cosa enlatada que te la compras en el supermercado que dice amor. Sí, no, y ni siquiera es nos amamos, es queremos que nos amen. O sea, necesitas el otro, lo que hablabas vos. O sea, es el otro el que te hace sentir eso. De otra manera, tú no entiendes, no lo podés como asimilar para poderlo sacar de tu vida, ¿me entendés? Es algo que, por lo menos en trabajo con comunidades indígenas y negras, es una cagada, porque la gente no Te va a quiere, encantar. no se siente. Si trabajas con comunidades nunca. indígenas y negras, el artículo de Marcos Beatriz Preciado te va a encantar. Marco Porque a Ferreira. mí me tocó una fibra muy íntima ese artículo, ¿viste? Diciendo, alguien que no debe poder señalar en el mapa dónde está la Candona, ¿entendés? Hablando de eso, como me encantaría llevarla a Temuco en Chile para que vea qué se siente ser indígena cuando se te vienen esos pacos asquerosos y nefastos heterosexuales encima. Y se te nota en la cara y no podés esconderte, porque yo me escondo, tranquila. Digo, y ella más. Pero quiero decir, hay gente que no se puede esconder, claramente. Entonces quería leerles este fragmentito que está, lo van a leer Deseo como máquina de guerra, pero que es una cita de Paco Vidarte en Ética Marica. Paco Vidarte dice, las maritrans de pequeñas, cuando se les pregunta qué quieren ser de mayor, deberían todas responder: quiero ser boyera, maricón, transex. Quiero llegar a convertirme en un sujeto político real, capaz de intervenir en la sociedad desde mi ser lesbiano. Me importa una mierda si luego la inercia de las cosas me lleva a ser bombero o DJ. Esto es accidental. De mayor me encantaría llegar a la plenitud y vivir solidariamente la marica que llevo dentro. Si en algún momento de mi vida olvido esto y me convierto en taxista con prácticas sodomitas, en abogada come chochos, en bombero travesti, y acabo pensando que mi vida sexual es privada y que lo verdaderamente socializable y público es todo cuanto depende de familiares, entonces habré dejado en la cuneta a la lesbiana marica estupenda que aún no soy, pero me encantaría llegar a ser de mayor. Es decir, la teoría queer, lo que estoy intentando decir, que eso lo van a ver justamente en este capítulo, en Deseo como máquina de guerra, es que podríamos pensar que queer surge como una infección de transmisión genital en una orgía donde estaban cogiendo el feminismo radical, lo que usualmente se conoce como pensamiento postestructuralista, ciertos movimientos sociales, ciertas políticas antiidentitarias y fugas del movimiento gay y lesbianas, y de ahí surgió esta mutanteada llamada queer, que es la que entiende que lo que ocurre en el interior de una casa, lo que ocurre entre dos personas a la hora de cómo se afectan, cómo se relacionan, cómo participan o cómo ¿cómo decirlo? No quiero usar la palabra amor, que la detesto. Y no quiero repetir tantas veces afectarse. En fin, ¿qué estrategias construyen para armar ese tendido de redes amicales? ¿Cómo se comparte el cuerpo, la comida, el capital, el dinero, las posibilidades? Eso también es político. No es simplemente que nos guste, que nos caguen la boca, oler calcetines o participar en orgías. Eso también es político. Y de ahí surge
lo queer, como aquello inasimilable, inapropiable y demás. Y entonces vuelvo a esta cuestión de que, bueno, si esto ha sido completamente reapropiado y entonces se encuentran como ese artículo, ese capítulo de los buenos chicos queer frecuentan los festivales post-porno y se encuentran en festivales, encontramos por lo menos en Buenos Aires, festivales post-porno, yo conozco por lo menos 2 en Sudamérica, administrados por probados heterosexuales, y hago un paréntesis, ya se sabe que los heterosexuales se toman media lina de cocaína y un whisky Criadores, que es el peor whisky que tiene Buenos Aires, y se terminan chupando una pija por mucho menos en una testera de Constitución en este momento. Eso ya lo sabemos todas, digo, no soy estúpida, pero eso tampoco forma parte de los cálculos de la diversidad. Digo, diferente sería que Fantino diga así, soy puto, ¿cuál es tu problema? Y ya, y si después tiene una novia, realmente no tiene mucha importancia. Digo, a nadie le importa si Fantino tiene una novia. Sería interesante que diga, ¿sabes qué? No me molesta que me digan puto porque me parece que mejor que me digan puto que me digan heterosexual, porque los putos suelen ser más lindos y más inteligentes. Entonces ya ahí empiezo a creerle algo a Fantino. Bien, entonces no se trata de con quién cogemos, sino cómo lo hacemos, cómo damos la cara, etcétera, etcétera. Entonces la posición crítica, desde donde surge y se desprende queer, esa posición sigue estando. Esa posición inasimilable. Digo, esos movimientos de, ya sea de prácticas sexuales incluso irrepresentables, de formas de afectación inconmensurables y que escapan a los mapas de control de la heterosexualidad como régimen político. Más allá de que la palabra pueda ser usada o finalmente utilizada o para, no sé, desde vender caramelos, bandas de cumbia, festivales de posporno administrados por heterosexuales, muestras de arte o lo que mierda sea. Digo, la posición crítica sigue estando. Digo, sigue habiendo eso que Preciado ha llamado los malos sujetos de la política, aquellos cuyos intereses y cuyos deseos siempre son relegados a un segundo, tercero, cuarto plano o quizás para siempre porque no pertenecen a la lucha principal en el orden de las cosas y las políticas. O sea, eso sigue estando allí. Bueno, con respecto... ¿Eso está todo bien? Bien. Pregunten, no me hagan perorar tanto. Esta es la última vez que peroro tanto. La próxima espero que también ustedes traigan, porque a mí lo que me interesa es que ustedes traigan sus preguntas. Esto que decía Sofi, ¿no? Sofi decía al principio que todas hemos pasado por la escolaridad, diferentes tipos de escolaridad. Si no, no estaríamos en este taller, estaríamos haciendo otra cosa. Esto también lo tenemos que darnos cuenta y nos tenemos que hacer cargo. Y una de las cosas que hace esa escolaridad, uno de los efectos de esa escolaridad, es privarnos de la capacidad crítica. La escolaridad nos extrae la capacidad crítica, la capacidad de leer leer a contrapelo una materia textual o un hecho semiótico o cualquier acontecimiento que ande dando vueltas por ahí. Leerlo malidicentemente, leerlo... Después quizás nos podemos desdecir y decir, no estaba tan mal, pero se pierde esa capacidad crítica, justamente porque a lo que nos acostumbra la escolarización es que aquello que está puesto por impreso, ya sea en una pantalla o ya sea en un libro, entonces debe estar bien. Está en un libro, hay gente que Claro. tira ese argumento. Está en un libro, yo no tengo. Se puede citar. Lo vi en internet. Si ¿no? se puede Bueno, citar, eso ya es. si lo vi en internet. se puede citar, entonces... ¿Cuáles son tus fuentes? Claro, De soda. exactamente. Fuentes de soda. Exactamente. Claro, si se puede citar, entonces hay algo de la autoridad a la cual nos tenemos que remitir. Entonces a mí me interesa que hagan esas lecturas a contrapelo. Por eso el taller tiene, además de estos textos, que es la última producción de Preciado, tiene toda esa otra parafernalia apuntalando para que ustedes vean que en otros momentos o hoy mismo hay otras cosas siendo pensadas en la dirección contraria o contra eso o agregándole. Digo, para que vean que sí ha habido, o sea, para intentar generar esa suerte de pensamiento crítico del cual somos expropiadas
usualmente por la escolaridad. Hay un texto del Preciado que es bastante viejo, que se llama L. Sí, no es tan viejo. ¿No es L, tan viejo? sí. Y no empieza así como no habrá revolución hasta que todas las mujeres sean lesbianas. Empieza citando algo así. Lo buscamos. Y es sí. como... Yo lo voy a buscar, lo tengo. Sí. Pero es como que no sé, como que hay un... No sé, siento que como que... Como que dice lo se fue contrario. radicalizando. Como que, no sé, De que las lesbianas. Contra esto de que las lesbianas no son mujeres. Decimos, Busquemos como que- el texto. Sí, Busquemos el lo voy a texto, buscar. no es de los que tengo más fresco, buscamos el Yo texto. no lo tengo muy fresco, pero me acuerdo que empezaba como... A mí me interesa pensar, y si se quiere recrear o pensar todas juntas aquí, una especie de a qué le llamamos revolución o cómo podría funcionar diferentes tipos de revoluciones desde donde estamos hablando, con estas características. No porque la policía sea joda en Europa, pero la policía ataca a los migrantes en Europa. Claramente ataca a los migrantes, los lleva a campos de concentración. En Europa existen campos de concentración. En este momento que estoy hablando, digo, yo he trabajado en el Movimiento Sin Fronteras y es ahí a donde se llevan a los migrantes. Digo, no porque la policía es policía en todas partes, pero quiero decir, para ver cómo opera nuestra revolución por estos lados. O sea, cómo sería que funciona. Y veamos ese texto. A mí me gusta ese texto. Y me parece que se lo puede incluir. Bueno, decía esto del deseo como máquina de guerra. La noción de máquina de guerra la van a encontrar para quienes quieran ahondar en un libro de Deleuze y Guattari, que es estos personajes que yo decía que también estaban en esa orgía donde todo el mundo se contagió de una infección de transmisión genital, ¿cómo decirlo?, de andamiaje semiótico, técnico, fármaco pornográfico, fármaco político, para decirlo con los términos de Preciado, que produce dos cosas al mismo tiempo y juntas: un cuerpo dotado de una subjetividad heterosexual blanca y ciudadana, que la tienen todas las personas sin creadas. ser blancos. Sin ser blancos, sin ser heterosexuales, sin ser ciudadanos, digo. Al único que le creo que no la tiene es al motochorro, que es capaz de decir cualquier cosa, el motochorro argentino de La Boca, que es capaz de decir que robó la mochila porque quería ir a la escuela y que entonces no tenía mochila. Reincidió y lo liberaron por falta de pruebas, no sé qué, y estaba los comentarios en La Nación. en los Me comentarios encanta, de La el Nación. chorro. Y después con un palo fue a Sí. pegar. Me encanta. El chorro es lo más. Es buena esa historia, yo no la seguí. No tengo ni idea Cuando tampoco. agarran de qué un están hablando, pibito, pero- cuando agarran un pibito así me da tanta, viste, que es una carnicería, ¿no? Pero este no es un pibito. No es ningún Este no es un pibito. pibito. Ah. Y con esa cara, Es boludo, la un foto que poronga ves. de La Boca. Es un chorro poronga de La Boca, encantador, con una mujer muy piola que fue la que salió a decir que en realidad está terminando, no sé si el primario, el secundario, la escuela, y que por eso robó la mochila. Porque no tenía. No tenía, le robó una mochila a un turista canadiense que andaba Una en La bicicleta. Boca con una cámara y una bicicleta, lo cual es una pelotudez, digo, nada. Digo, Mal, no te vayas con la cámara y con Sí. ese pelo rubio Con a la esa boca, cara. en una bicicleta, porque te la van a sacar, es obvio. Una bicicleta de Macri. En una Claro, bicicleta una de Macri, bicicleta. del gobierno de la ciudad. Sí. Bueno, y entonces no es el una motochorro le cruzó la moto y le dijo, dame todo Dame y la lo mochila, filmó. dame la mochila, dame la mochila. Eso lo vi, no Dame sabía. la Tengo que mochila. estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Quiero progresar, quiero Pero salir dale, adelante, quiero progresar, quiero salir adelante, dame la mochila. Bueno, entonces decíamos, la máquina de guerra es lo que van a decir Deleuze y Guattari a Jean-Mil Meseta, es que se le opone a los aparatos del Estado o aparatos de captura. Lo propio del Estado es montar aparatos de captura que lo que hacen es capturar los cuerpos, porque la hipótesis, tanto en el Antiedipo como en Mil Mesetas, es que es necesario tener cuerpos aplacados y expropiados de sus potencias para el control. Es más fácil de administrar si nos autocontrolamos. Es decir, si portamos una subjetividad, por ejemplo, pacífica, expropiada de toda capacidad de reacción, toda capacidad de ataque, toda capacidad de anticipación. Una suerte de subjetividad cívica. Y nos ordenada. invalidamos para eso. Sí, nos invalidamos para eso. Exactamente. De hecho, nuestras corporalidades ya
han sido previamente invalidadas para eso. Entonces, en este capítulo, en el deseo como máquina de guerra, donde va a estar explicada, si se quiere, un poco más extensamente, una suerte de genealogía de la teoría queer y toda esta orgía y quién es quién, donde también va a haber mención de, por lo menos, habría en Argentina, específicamente en Buenos Aires, una persona que después migró a Brasil, un antecedente de estos movimientos posidentitarios, un poeta, ensayista, arengador, activista político, con múltiples devenires, que yo les recomiendo que lo sigan y que lo busquen, ya fallecido, llamado Néstor Perlonger. Y Néstor Perlonger fue, a principios de los 80, un personaje muy interesante en la Argentina, fundador del Frente de Liberación Homosexual, muy tempranamente durante la dictadura militar y antes de la dictadura militar, amigo de feministas, miembro fundador del grupo de políticas sexuales en los 70, un personaje único. Hay un documental. Hay dos documentales, uno que se llama Rosa Patria y otro que salió ahora en un canal de cable pero el programa este de Sandra Mianovich. Sí, Soy lo que soy. Se llama, que lo dirige Sandra Mianovich, es un programa donde se hacen como... Rosa Patria. Pero Rosa Patria es el documental. Sí, el Santiago. Bueno, y Perlonger fue el primero en decir, dijo muchas cosas Perlonger, pero hay una frase que está recopilada ahí en Deseo como máquina de guerra, que es yo no quiero que me acepten, quiero que me deseen. Esa es una, como la idea de que en realidad no hay que lograr la aceptación, sino que la revolución pasa por generar deseos donde esos cuerpos abyectos sean deseados por quienes creen no aportar uno. ¿Se entiende? O sea, como no quiero que me toleren, no quiero que me quieran, no quiero que me... no sé qué otras cosas dice el texto, quiero que me deseen. Y la otra es que Perlonger siempre afirmaba que no había que liberar a los homosexuales, sino que había que liberar la homosexualidad. Es decir, hablaba ya de un devenir posidentitario o un devenir homosexual que cualquier cuerpo, cualquier ano puede portar. Es decir, la homosexualidad es un devenir para cualquier cuerpo, es un devenir posible de cualquier cuerpo. De hecho, él después migra a Brasil por diferentes motivos. Él se autodenomina el primer exiliado sexual de la Argentina. Y durante la década del 80, cuando llega la democracia a la Argentina, el advenimiento de la democracia en la Argentina es el momento más duro en términos represivos para las minorías sexuales, porque los militantes y todas las personas participantes en movimientos sociales han sido exterminadas por el régimen. Ya no queda quien exterminar, ya no quedan zurditos para desaparecer. Pero la cúpula y todo el aparato represivo está incólume ahí durante la democracia. O sea, no se removió a un solo policía que haya participado de las torturas durante la dictadura. Y bueno, ¿a quién torturamos? Y bueno, a las travestis, a los homosexuales, a las tortilleras, etcétera, etcétera. Y entonces ahí comienza el peor periodo, el periodo más crítico para gays, lesbianas y travestis en nuestro país. Y Néstor Perlonger se va a Brasil, donde tiene la posibilidad de conocer de manera personal, o sea, conoce en persona a Guattari, que había sido llevado de gira por Sueli Rolnicki, que es una psicoanalista brasilera que vive en Sao Paulo. De todas estas personas que estoy nombrando, la única que está viva. De hecho, vino no hace tanto a la Argentina, vino ahora a Buenos Aires a dar unas conferencias. Y Sueli, que había tenido que emigrar a Francia durante la dictadura en Brasil, conoce a Guattari. Cuando llega la democracia a Brasil, lo lleva de gira por todo Brasil. Y hay un libro que se consigue, que yo se los recomiendo, que se llama Cartografías del Deseo, publicado por Tinta Limón. Tinta Limón tiene los libros gratuitos para descargar en internet, lo mismo que Milena Cacerola, por donde se publica
Porque bueno, esta es otra cuestión, Está ¿no? buena micropolítica. Es muy lindo, Sí. Cartografías del Deseo es muy lindo, que ahí van a encontrar, es un libro que Sueli Rolnicki compila de las grabaciones de las charlas con movimientos sociales, con personajes de este tour que hace Guattari por todo Brasil, y ahí lo van a encontrar hablando a Perlonger. O como Perlonger. micropolíticas también aparece. Qué lindo. Micropolíticas del Deseo. O No, cartografía. micropolíticas, cartografía. Sí, es del el deseo. subtítulo, Cartografías del Lo Deseo. buscamos y decimos exactamente, pues Sí, se llama micropolíticas, creo que es subtítulo, y sí, Cartografías del Cartografías del Deseo es como Deseo. subtítulo. Puede ser mi socio de los talleres de después. No quiero decir nada, ¿no? Pero mira, No el digas dedo. nada, entonces. ¿Cómo? No digas nada, si no, No, quieres no. decir nada, no te vamos a obligar. Vamos a entendernos con ese tema de robar. Sacarle libros a la amiga no es expropiación. Expropiación es ir a la librería o a la universidad. Ese libro lo tengo porque me lo regalaste vos, Sí, no por porque te lo eso. haya robado. Está bien, está bien. Bueno, quiero hacer Justo esa ese salvedad. Quiero hacer no se esa me puede salvedad. culpar. Robarle la taza a las amigas no sería expropiación átrata. Sería simplemente qué jodida que sos. Claro, sería ser guacha. ¿Qué jodida está haciendo? ¿Qué jodida está haciendo? Como, bueno, bien. Entonces, ahí se lo van a encontrar a Néstor Perlonger como una de las figuras míticas, si se quiere, de estos movimientos posidentitarios o anti-identidades que muy tempranamente, antes de ninguna creación de ninguna teoría queer, se ilumina y se da cuenta que en realidad no hay que liberar al homosexual como sujeto de la política, lo cual reterritorializaría, ya para hablar en deleuziano, todo esto que finalmente está ocurriendo en la actualidad, esta nueva raza de gays y lesbianas heterosexuales y transexuales heterosexuales o travestis heterosexuales, no sé cómo bien llamar a todo nuestro activismo abolicionista del trabajo sexual, a todo nuestro activismo trans abolicionista del trabajo sexual, entre otras glorias porteñas o autóctonas como Florencia de la B. Pueden rastrear todos estos personajes en... Ya tenemos policías trans. tenemos. ¿Sabían eso? La primera policía trans. Sí, la primera policía trans del mundo. Vamos. Viste que en Argentina están los cuadros. ¿Eh? Polígrafo. Sí, la colectivo. ley de identidad de género que no tiene... La ley de identidad de género única. La ley de salud Vanguardia. mental igual es única. Sí, de salud mental. y tenemos a la primera policía trans. Antes de eso ha habido una intentona, porque esta es policía de cachiporra y arma. Antes de eso hubo una intentona que fue un varón trans que era policía de tránsito. ¿Qué policía de trans? Sí, como tránsito. Bueno, tránsito lento, entonces parece que andaba con el pito. Diciendo, claro, dirigía Apurando el tránsito lento. con el pito. Demasiado juego de palabras. Demasiado juego de Con el palabras. pito, con el pito. Me pone a ¿cómo pensar era? Con el pito apurando el tránsito lento. Con el pito apurando el tránsito lento. Decí que esperen un cachitín, porque es temprano. Pero capaz que es el... Ah, que es Juan, sí, el tapicero. Ahí abajo. ¿Es Juan el tapicero? Juan el del taller. Muy bien. Juan el tapicero que me viene a dejar la silla que nos está faltando, chicas. Bueno, entonces me perdí con esto del tránsito, apurar u ordenar el tránsito con el pito del primer policía trans de tránsito de Buenos Aires. Pero bueno, muy tempranamente Perlonger detecta que si seguíamos insistiendo en las identidades, finalmente se iba a reterritorializar eso. Y la idea de todo ese capítulo de Deseo como máquina de guerra es explicar el deseo no como usualmente el aparato psi a partir de Freud lo concibe, como una falta, una carencia, un teatro, no pensarlo tampoco como natural, preconsciente, prediscursivo, como un impulso, como ahistórico y demás, sino considerar el deseo como una producción solidaria con el heterocapitalismo, o con lo que Deleuze y Guattari van a decir capitalismo global integrado o capitalismo cognitivo, donde en realidad lo que se crea a la hora del control son subjetividades a partir de ciertos dispositivos que producen las subjetividades y la materialidad toda del cuerpo, con sus deseos. De allí que haya esta raza híbrida que hablábamos antes de
gays heterosexuales que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, si el deseo no es nada de eso, no es natural, no es preconsciente, no es prediscursivo, no es una carencia, entonces se puede pensar el deseo como la producción de un régimen. Y para ello hay que fomentar o crear nuevos deseos. Para fomentar o crear nuevos deseos, me parece que una posibilidad, probablemente no sea la única, o estoy segura que no es la única, es dejarse caer. Dejarse caer supone desintegrar la identidad y supone producir una figura que la van a encontrar en este capítulo, que es la figura del anomal. Esa figura del anomal es propia de, también la van a encontrar en 1000 mesetas, y el anomal es la fuga del anormal. Es decir, si el anormal era la variable menor de un par opositivo, tal como Occidente organiza su metafísica, es decir, hombre-mujer, alto-bajo, occidente-oriente, siendo la variable menor del par la que pugna todo el tiempo para alcanzar el estatuto de la variable mayor, lo que hace el anomal es fugar. Ahí donde hay heterosexual, homosexual, lo que hace el anomal es fugar. ¿Fugar de qué? Del mapa de control. El mapa de control y convertirse en algo que es indecible, inapropiable, inclasificable, inadmisible y que no se sabe bien qué es. Y que incluso puede ser estratégicamente, cual un mutante changeling, para quienes vean series de ciencia ficción, algo que va mutando, que va nomádicamente desterritorializándose y mutando para no ser en ningún momento acaparado. Esta idea de que la subjetividad es la materia prima de lo que en Foucault para Encapuchadas se llama el heterocapitalismo o el heterocapitalismo global integrado, es una idea que ya está en 1000 mesetas y que por supuesto Nike, McDonald's, Pfizer, Novartis, bueno, en fin, las farmacéuticas, Monsanto, han entendido completamente bien dónde hay que hacer la administración. La administración se hace a la altura de los deseos. Hay que producir deseos de estas características. Y a mí me parece, en línea con lo que dice el texto, que una de las cosas que están allí en ese libro es que una de las formas de escapar a ese control de los deseos tiene que ver con el dejarse caer, el decir que no, la idea de una política negativa. Hay otro autor acerca de las políticas negativas queer que espero que nos dé el tiempo para ver y que yo quiero ver acerca de quién defiende al niño queer, que es Lee Edelman, en un texto que se llama No Future, No Futuro, que lo conseguí en español, así que lo vamos ¿Cómo a se leer. escribe el nombre? ¿Sí? Lee L Edelman, que es esa idea de una política negativa queer, si se quiere una política negativa, hasta si se quiere de pulsión de muerte. Ya lo vamos a explicar, vamos a tener tiempo. Bueno, dudas, preguntas, etcétera, etcétera. Cosas que tengan para decir, que quieran agregar, que les interese. A mí me interesa esto del anormal como fuga de lo anormal. Como, digamos, es como una fuga de la fuga misma. Sí, o sea, es porque lo anormal exactamente eso. ya es una fuga de alguna manera. Sí, no. Es una idea, es lo que te dice. O tiene que ver con salir de lo anormal encasillable, que se encasilla como anormal. Es que en realidad lo normal es las- cómo nace. Nace como... yo soy una gran defensora de lo normal. Así las cosas, lo anormal como reapropiación de la injuria. O sea, no defender el estatuto de normalidad, no querer ser normales. en algún momento se normaliza. Es que lo normal no deja de ser la producción antagónica, así como la mujer no deja de ser la producción antagónica del hombre, su opuesto opositivo, porque no se puede ser normal y anormal, no se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Entonces, el anormal no deja de ser la producción desde el estándar de normalidad.
En cambio, el anormal es la fuga. Deleuze y Guattari le llaman anormal a un tipo de función o un tipo de manera de sociabilidad que tienen los lobos. Y lo que va a decir es que hay lobos que en algún momento dejan la manada y se van dentro de su mismo territorio a circular por los márgenes. Espera, decirle que espere un poquito. Bueno, que espere un cachito. Avísale que espere un segundín. Entonces, bueno, ese es el anormal. El que va circulando por los márgenes y se aleja de la manada. Bien, ya lo vamos a ver en profundidad. Yo les propongo lo siguiente como para organizarnos. En la fotocopiadora quedó Foucault para encapuchadas. Y voy a dejar también en la ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres para empezar ya a meterse en el segundo texto, que es el del amor. Que están todos para bajar. Sí, todo lo que yo estoy diciendo está para bajar, excepto, no sé, el del Edelman y otro texto que a mí me interesa dejar también trabajar para el tema del amor como contrapunto, que es Crítica del pensamiento amoroso de Mari Luz Esteban. Que este texto también está Bueno, en realidad lo estaban con, no sé, yo lo fui a sacar hoy y tuvieron un problema que les sale reducido y sale chiquitito. Bueno, así que lo están solucionando. Me No, dijeron. lo vuelvo a llevar y con los apartados que hay que hacer, los apartados y lo otro ya está digitalizado y está subido online. Como la próxima reunión lo que vamos a hacer es, como no gozamos de tanto tiempo, vamos a unir estas cuestiones como el anormal, sus preguntas a todos los textos, digo porque yo hice la introducción a todos los textos, pero a mí me interesa que ustedes los lean y les formulen preguntas y vamos a empezar a avanzar sobre esta idea del amor y el amor romántico en la estadística del amor. Les voy a enviar también las preguntas o los ejes, no para que las contesten, sino para que en una de esas les sirve para pensar un poco más acadamente los textos. Y la idea es que a partir de la semana que viene no estén mudas, que debatamos, que hablemos a partir de lo que ustedes les sugieran los textos. No importa si está bien o está mal, eso es lo de menos, sino como para empezar a pensarlos colectivamente, en conjunto. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? ¿Ideas? A mí me resulta como muy interesante el tema de como esa malversación del deseo que digamos que el sistema imperante, por decirlo en términos un poco más cómodos para mí, es como reapropiarse del deseo como un acto de provocación ante ese sistema, que es como que ya no es como el deseo, como te dicen, es una pulsión orgánica que tenés que está definida dentro de estos parámetros, sino es como un arma crítica y provocadora, digámoslo, que en realidad como hecho político, que es lo que realmente me trae a mí a este escenario, es como dentro del como apropiarse un poco más de unos constructos teóricos de lo que es la teoría queer para dentro de la cotidianidad, que tampoco es muy agradable hablar de lo cotidiano porque vuelve a ser normativo, pero cómo hacer que esos constructos se empiecen a manifestar como de actos políticos diarios. Bien, entonces lo que yo diría es, como a mí lo que me interesa, yo insisto, ¿no? Es como que ustedes puedan formular sus propias preguntas críticas, porque de sus propias preguntas críticas es donde van a salir sus propias producciones críticas. Entonces, que esto que vos lo estás expresando acá lo puedas formular en una pregunta con la que podamos empezar a partir de la lectura de estos textos, de todos los textos, los 4 textos, el de Preciado, los 2 de Foucault para Escapuchadas y el de Monique Wittig, que lo podamos contestar desde los textos. O sea, que podamos contestar tu pregunta, que vamos a empezar desde ahí la semana que viene, los 4 textos. Es decir, contestar con los 4 textos esa pregunta que vos vas a formular. ¿Les parece? Les ruego puntualidad, lo más que puedan, porque ya ven que el portero no es eléctrico, entonces tengo que subir y bajar 40 veces. Yo tengo un problema. Excepto Caro. Buenísimo.
Excepto Caro, que va a llegar tarde, pero entonces ya es una vez que bajo. Sí. Se le puede pedir a alguien. Una... Sí, no, la ventana no da a la calle. Sí, igual siempre hay alguien que puede bajar, pero como para que no haya 40 Si no botas interrupciones. las llaves. Sí, si no te tiro la llave. No, la cosa es que cuando el queer empezó, la idea era crear el animal, ¿no? Espera un Como- segundín. ¿Les molesta si la filman? ¿no? Pregunta a Mai. Siempre hace lo mismo, la odio. Te odio, Mai. Te odio, Mai. Perdón, sí. No, pero ahora es como está todo arreglado, como el queer está arreglado. Y Me encanta porque ustedes me No dejaron sé. hablar durante 1 hora 30 sin preguntar nada. Es como en la universidad, ¿vieron? Es como, acá vemos lo que nos hizo la universidad. Y ahora tienen preguntas re complicadas, como que en 30 segundos tengo que contestar con me él. quedé Como, acá pensando y... bueno, entonces voy a hacer lo mismo que le hice a Caro, que es una trampa. Una trampa No, dejamos burda. para el Es que vos próximo. vas a formular la pregunta y la vas a tener contestada Claro. con los 4 textos. Y andate a cagar, cabrón. Entonces vas a hacer eso. Como. Pero vamos a empezar por estas preguntas. Mándenlas escritas al grupo. Yo voy a poner en copia abierta todos los emails o las traen por escrito y las contestamos. Y a ver si se pueden contestar de los textos o si necesitamos nuevos textos para contestarlas. Y nos vemos el jueves que viene. Cuenten las expectativas. Les digo por qué insisto y también en esa hipótesis, ¿no? ¿Dónde está? Por ejemplo, les voy a contar algo. Vieron que se publicó ahora en una edición nacional de Planeta Texto Yonki. Bueno, la editora de Texto Yonki, que es Ana Ojeda, es la correctora de Foucault para encapuchadas. Bueno, la prueba de galera de Foucault para encapuchadas, me encanta contar esta anécdota porque me parece sintomático de algo que está ocurriendo, de que yo tengo interés en tomar nota. O sea, no sé si hacer algo, pero como dar nota de esto, ¿no? Dar cuenta de que esto está ocurriendo. Entonces, la correctora de Foucault para encapuchadas es la editora de Texto Yonki. Entonces, la misma persona que promueve Texto Yonki corrige Foucault para encapuchadas. La prueba de galera de Foucault para encapuchadas era un montón de virome roja de una persona muy enojada que en vez de hacer su labor de correctora insultaba el texto porque se sentía insultada por el texto. ¿Se entiende? O sea, la correctora se sintió todo el tiempo ofendida por Foucault por encapuchadas y decía, este texto ofende a los lectores. A ella la ofendía. Y Texto Yonki no la ofende más. ¿Se entiende? O sea, algo ocurrió. Algún pase de magia ocurrió que un texto como Foucault para encapuchadas ofende a la misma persona que promueve la publicación de Texto Yonki. O sea, algo pasó. Algo pasó que una heterosexual con un hijo no se siente ofendida por Texto Yonki y sí se está sintiendo ofendida por otra producción que, si se quiere, es más ayornada a lo que podríamos llamar, no me gusta el nombre, pero a falta de uno mejor lo voy a utilizar ahora, la teoría queer locada aquí en Sudamérica, en Sudacalandia. Algo ocurrió, digo, que me parece que por ahí va lo que decía Jessie, ¿no? Y es algo de... Porque se me rompió. ¿Me trajiste la manera? Yo Algo Entonces ahora me gustaría que ustedes me cuenten un poco qué expectativas tienen con respecto al taller. Les cuento por qué. Porque el taller, la idea del taller es trabajar con estos últimos textos de Preciado, obviamente no obviando que existe una bibliografía y una creación previa de Preciado, pero hacer, por supuesto no obviando eso, pero haciendo foco en esta nueva producción. Les cuento por qué. Porque una de las hipótesis que yo manejo con respecto al corpus de Preciado es que algo ocurrió en la diacronía. Supónganse, vamos a hacer una datación completamente arbitraria, porque realmente no podría comprobarlo, como no tengo una fecha específica, pero una datación completamente arbitraria que podría ser la siguiente: a partir del 2009-2010 hay una suerte de pérdida de
filo en el, no sé si en el pensamiento o en la producción de esos textos que circulan en las redes sociales, comparadas con otras producciones, no solamente de ellas, sino del pensamiento del queer en general y del feminismo radical de los 70. Es decir, podríamos comparar cierta producción de Beatriz Preciado con la propia Beatriz Preciado pre-2010 y con otra producción del feminismo radical, y lo que encontraríamos es una suerte de, ¿cómo decirlo?, de acomodarse a un status quo. ¿Se entiende? En los últimos textos que a mí me interesa indagar con ustedes aquí. Bueno, volviendo entonces, ¿qué expectativas tienen con respecto al taller? Después socializamos, tranqui. Ay, no. En el próximo. Bien, sí, eso iba a decir. No sé. ¿Y cómo llegó a ese pedestal? Justamente por esta comunidad queer, supongo, que se siente identificado y demás. Pero qué bien quién se autodenomina queer y por qué también. Sí. Sí. La reseña en el suplemento Soy, para las personas que no son de aquí de Buenos Aires, en Argentina hay un diario que se llama Página 12 que tiene un suplemento que se llama Soy, que es un suplemento GLTV. La reseña Texto Yonki del suplemento Soy la hizo Marina Mariage, que para muchos de ustedes no significa nada, probablemente. Marina Mariage es como algo así como la Maru Botana de la poesía. Reseñe el libro, lo reseñe felizmente y que no se sienta maltratada por el texto, interpelada por el texto, pensando en otros manifiestos. Por ejemplo, hay un manifiesto de finales de los 90 que se llama, en inglés, se llama Queers Read This, que es queers lean esto, y que es un manifiesto que empieza diciendo odiamos a los heterosexuales. Así empieza el manifiesto. Digo, algo pasó. Y me parece que de eso se va a tratar este taller, un poco indagar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando que hay tantos heterosexuales entre los queer? Y una de las hipótesis nos la brinda David Halperin, que es el autor de San Foucault, por supuesto, un hombre de la academia y demás. Pero la realidad es que David Halperin tiene un texto acerca, desgraciadamente está en inglés, por eso no lo incluí, acerca de la normalización del queer. Y justamente lo que plantea Halperin es que queer, al convertirse mediante la reapropiación de la injuria, incluso en inglés, en un significante cuasi vacío, permite Que en realidad yo descubro la palabra queer en un trabajo de francés, en una nota de, no sé, de un diario francés, buscando alguna temática para un trabajo. Y bueno, me gustaba esto de como la reapropiación del término. Y después me encuentro buscando que era un lugar muy cómodo. Yo de un tiempo a esta parte trato de escaparme de todos los sitios en los que me siento demasiado cómoda, como de ver qué pasa. Y me pasaba con esto de lo queer, que también de repente me encontré como con algo que parecía ser muy potente, o que a mí a primera vista, con la primera vez que lo descubrí, me parecía súper potente, recontra desafilado. Eso que decías vos, como o lo que hablábamos la otra vez de las cumbia queers, o como un mote casi Buenísimo. Excelente lección. de algo para consumir. Excelente lección. Elige negro. Y Ay, me caga. Dijiste a mí. como que me parece bueno Lindo. poder... Esto de que vos decís la diferencia entre textos depreciados, no lo sé, por eso vengo al taller. O sea, por eso me interesa leerla. Sí, como por un lado me parece, perdón que te interrumpa, como por un lado sí los textos depreciados, pero también algo que es del orden del análisis de la recepción de esos textos. Como esos textos, como pasado cierto tiempo, esos textos Cobran un son... protagonismo. Yo creo ¿Cómo? que cobran un protagonismo. Yo creo que en la última época ha logrado un gran renombre, tanto Beatriz Preciado como su obra, y no encuentro, por mi parte, una contrapostura. Y eso también está bueno, en el sentido crítico y a profundizar en eso. Y bueno, bajarlo del pedestal que está subido, si es que lo está o no. Eso quizás me sentido. Bien. Y ahora les vuelvo a dar la palabra, pero quiero saber sus expectativas. Y es algo, me parece que ese algo es del orden de lo que Beatriz Preciado da cuenta en su primer texto, en el que a mí me interesa trabajar sobre la historia de la palabra queer.
O sea, queer, al no tener contexto, al estar en otro idioma, ha perdido y no tuvo nunca, para nosotras que somos hablantes de lengua castellana, la fuerza política de la reapropiación de la injuria. Entonces queer se ha convertido en algo así, por lo menos en nuestro territorio, como el toque de llamada de los hipsters. Digo, nada, queer no ofende a nadie, entonces como las mismas personas, es lo que dice Beatriz Preciado en su texto, justamente, las mismas personas que podrían decir que hacen arte queer, que tienen prácticas queer, no sé si estarían tan cómodas diciéndose, sí, yo soy una tortillera, trabajadora sexual, BDSM, o una gerontofílica, o una masoquista, o una acropófaga. Calculo que no estarían tan cómodas con esas denominaciones, ¿se entiende? Bueno, bien, entonces quiero que sigamos hablando de sus expectativas. Personalmente, justo con esto que decía recién, a mí me pasa con el tema de lo queer, que como buena adoctrinada del sistema público de educación, me cuesta mucho tener una lectura crítica de los textos. En un sentido, ¿De cualquier texto? De cualquier texto no, pero en líneas generales de cosas que, como algo como esto que vos decís, ¿no? Que viene de repente lo queer. ¿Qué es lo queer? ¿Qué no es lo queer? ¿Por qué alguien se puede sentir cómodo o incómodo con eso? ¿De dónde viene eso? Yo cuando lo descubro como